porque olvidando de eso, ya hemos visto el velocímetro. Hemos visto que entre las irregularidades que tiene, o defectos que tiene una superficie, son algunos el defecto geométrico, porque la línea no está donde debería estar, sino que está desplazada, mucho más arriba, o más abajo. Un defecto geométrico, porque debería ser paralela y tiene un ángulo con respecto a la superficie de base. Eso lo llamamos el error geométrico. También estos dos errores son errores macroscópicos. Después, la superficie que hemos construido debería ser una superficie plana, no tiene ondulaciones. Y llamamos ondulación. Y la ondulación, entonces, también es un efecto macroscópico de la superficie que se debe al efecto de una herramienta medianamente. Y superpuesto a todo eso, la superficie debería de ser lisa, pero nosotros pasamos y lo pasamos con una herramienta que tiene un filo, una punta, que va cortando de a poquito, y que entonces deja las huellas. Y entonces las huellas de la herramienta constituyen el último tipo de velocidad, que es la velocidad micrométrica, y que son las huellas dejadas por la herramienta, por el importante. Entonces, como tiene mucha influencia en las propiedades del cuerpo, es igual que la piel de las personas, que resulta ser una barrera para muchos problemas del medio, ¿cierto? Que si no tuviéramos la barrera de la piel, entrarían y nos destrozarían enteros, ¿cierto? Igual la superficie tiene también ese tipo de trabajo que hacer. Entonces, lo importante para nosotros es medir la velocidad. Si la velocidad se mide, estas huellas entonces son las huellas de la herramienta, y si nosotros medimos en esa dirección de la velocidad, el instrumento debe ser cero. En cambio, si medimos en dirección transversal a este tipo de señorío que tenemos, entonces sí que podemos notar que tiene montes y valles, montes y valles, montes y valles. Y tiene también en forma estadística un paso, igual que la ondulación también tiene un paso estadístico. Esto sería una superficie mostrada en aumento para que podamos ver cómo es. Nosotros nos vamos a medir la velocidad métrica, que es responsable para muchas de las respuestas y que se mide con relación a la línea media. Y la línea media tampoco no existe, es un concepto matemático nuestro que tiene que ver con estas valles, con las crestas y los valles y las crestas. Entonces, esta línea media, ¿cómo se construye? Es la línea que iguala la superficie que queda por encima de la línea con la superficie que queda por debajo, ¿no? Entonces, estas dos superficies tienen que ser igual a esta, que tenemos, y esta tiene que ser igual a esta otras dos. O sea que en promedio, integrando todo, la superficie por encima tiene que ser igual a la superficie por abajo. Y eso es lo que nosotros medimos en la línea. Entonces, sobre la línea media, nosotros medimos alturas. Hay una que se llama velocidad del cuadrado, de la raíz cuadrada, del cuadrado, del alrededor. Entonces mide las crestas, a cada cresta mide
el error de medio, ¿no? Eso es el subir y subir allá, es esa altura. Entonces, ¿cómo está hecha la línea media? Si yo sumo la de arriba con la de abajo, y la de abajo con la de arriba, al final se van a anular, porque así está hecha la línea media, ¿no? Está hecha de acuerdo con las áreas, que es prácticamente lo mismo que decir la altura. O sea, se va a anular. Entonces, para no anularla, este sistema de medida las eleva al cuadrado, de manera que todas las irregularidades se vuelven positivas. Una vez que ha vuelto positivas esas irregularidades, divide el número de crestas y valles que había y a eso le saca la raíz. Entonces saca una velocidad promedio calculada de esta forma. Y lo que nosotros calculamos ahora es, y resulta que esta velocidad de la raíz cuadrada, del cuadrado, etc., es un poco exagerada. Entonces aquí lo que habría que hacer es, se va a calcular ahora la suma o la integral de todas las alturas, pero en valor absoluto, la que no se valora. Eso podemos hacer también. Entonces, si lo dividimos por la longitud de medida, eso tenemos entonces las dos líneas y la aritmética. Y esta refleja mucho mejor lo que es la superficie. Y los dosímetros, ya hemos visto que existen dosímetros geométricos, que tienen todo tipo de instrumentos, son los instrumentos eléctrico-electrónicos, tienen aquí en la punta un palpador que va a ir desplazándose sobre esta pieza cuya velocidad queremos medir. Entonces, si tiene los canalitos hechos así, de forma circular, pues mide en esa dirección y mide durante la longitud L, y durante esa longitud, entonces, el palpador se va subiendo y bajando, subiendo y bajando, tocando todas las irregularidades, ¿cierto? Entonces eso se refleja aquí en este papel que va saliendo de la máquina, y la máquina saca la imagen promedio, que puede ser, podemos pedirle que nos dé la velocidad aritmética, o la ortodoxa. Entonces todo eso se puede hacer con los dosímetros ortodoxos, ¿no? Este también, este es un dosímetro de portátil. Y hemos terminado entonces con eso, y hemos visto algunas cosas, y hemos entrado a la dureza. Hemos visto que una de las propiedades de la velocidad, la menor velocidad, menor dureza, también influye en la dureza. Y la dureza, juntamente con los experimentos dimensionales superficiales, la dureza constituye un componente fundamental de la calidad de los productos mecánicos, ya que sin una dureza superficial adecuada, los productos no podrán completar la vida útil para el que han sido diseñados. O sea, muy pronto se van a desgastar, mucho antes de lo previsto, van a perder su forma. Y entonces, todos los cálculos que hemos hecho van a valer, no se va a poder usar las piezas. Entonces, para que pueda soportar durante todo el tiempo más largo, nosotros deberíamos tener una dureza adicional en la superficie. Entonces, sin experimentar mucho tiempo antes cambios de forma significativa, desgaste en sus partes más importantes, que harán que no sea posible continuar de utilizar esto sin importar la precisión y cuidado con lo que han sido fabricados, ¿no? Pueden haber sido fabricados de una materia prima utilizada de gran valor, fabricados con gran cuidado, en una primera, igual
Si la superficie no tiene la dureza requerida, todo se va a desgastar muy rápido. Por este motivo se incluye en este primer capítulo la medición de dureza como un tema indispensable. La dureza es aparentemente una propiedad que no es fácil de comprender, sin embargo existe dificultad para definirla con precisión. Cuando entendemos qué es la dureza, pero cómo la definimos es una cosa más difícil, porque obviamente podemos definir la dureza comparándola con nuestro cuerpo. O sea que no se puede medir la dureza de un cuerpo utilizando una unidad absoluta. Y los métodos existentes son todos comparativos, por tanto, pueden clasificarse en tres grupos. Los que miden la dureza numerológica, o sea, la resistencia que todos los cuerpos a ser rayados. Otros miden la resistencia del cuerpo a ser penetrado. La tecnología de monolito es la dureza más comúnmente utilizada. Puede ser estática o progresiva o dinámica por golpe. Los que miden la dureza elástica o los bordes en tercer grupo tiran un martinete, tiran un martillo sobre la superficie, pequeñito todo esto, y la hacen reventar sobre la superficie y ver cuánto se bota. Eso se llama la dureza elástica. Entonces vamos a mirar, la dureza mineralógica se refiere normalmente a minerales, no a metales. Los metales en ingeniería ya pasamos a los segundos. Aquí hay un gráfico comparativo de todas las durezas. Esta es la dureza Mohs, diamante para los minerales, que se basa en la dureza de 10 rocas que tienen una dureza diamante, que es el estudio del número de dureza 10, le sigue hacia abajo el corindón. Entonces, esta escala se basa en quién raya a quién, ¿no? Es el primer grupo. Mide la resistencia que obtienen los cuerpos a ser rayados. Entonces, se definen los 10 cuerpos de diferentes durezas. Y los que nosotros encontramos en el campo, tenemos que clasificarlos donde quedan. Entonces, aquí el talco es el más blando de todo. Todo el mundo raya el talco. Le sigue el yeso. El yeso también es muy blando, pero es nativo del talco, lo raya el talco. Y le sigue la calcita, el mineral de la calcita, C3CA, C3, no sé. Y también que es muy blanda, pero es más dura que el yeso y que el talco. Los raya los dos. Pero el espato fluido raya la calcita y un poco más. Y la apatita, que es el número 5, raya el que está debajo, y el espato 6, raya más abajo, el cuarzo, que conocemos probablemente. Los más abajo conocemos el talco, conocemos, que se usa muchas veces en el cuerpo. El yeso, que conocemos, se utiliza para recubrir las paredes antes de pintarlas. La calcita, que es la materia prima para hacer ¿cómo se llama? La calcita, que es la materia prima para hacer cemento. Después de estas, algunas de estas se convierten en las piedras preciosas, que son muy bonitas de vista. El cuarzo, por ejemplo, es una piedra blanca brillante, que me gusta mucho encontrar en el campo, pedazos de cuarzo. Topazio, estos son con gemas, ¿no? Corindón, y el diamante. Diamante es el mineral más duro que se conoce natural. No hay nada tan duro como un diamante que raya a todos los demás. El principal problema que
secuencia es que la distancia entre el 8 y el 9 no es la misma que entre el 9 y el 10, no es la misma que entre el 5 y el 6, y peor que entre el 3 y el 4, o sea que es muy irregular la división de números, y por tanto no es buena para nosotros. Después tenemos esta la de la derecha, que es la de rebote. La del rebote se hace rebotar el cuerpo hacia la superficie y dependiendo de cuánto rebote, 100 dicen es el cuerpo de ese rebote de un cuerpo de prueba del sistema Sol. O sea que el sistema Sol proporciona además un cubo de cero templado. Entonces ahí se puede calibrar el instrumento que puede dar 100. Se debe rebotar y puede dar 100. Entonces, cuando se pueda la dureza de otros cuerpos, hay algunos que son más grandes, que pueden rebotar 60, 70, y hay otros que son más chicos que el acero y rebotan con 110, 120. Pero estos normalmente no dejan de. Simplemente es un rebote elástico. Estos, en cambio, los tres miden la resistencia a la penetración. A que otro material activo penetra. En el caso de Bringer, es una bola, la que sobre penetradores, sistemas Bringer, una bola grande de 10 minutos, imagínense, y esa bola le pone encima del cuerpo y le pone encima una carga de 8 toneladas. Y se brutal si te la abrimos. El Rockwell ya tiene dos escalas para medir la dureza de materiales blandos y medir la dureza de materiales duros. Entonces tiene la dureza Rockwell B, Rockwell C. Después, en base a estas dos, se han hecho una serie de escalas que ayudan a medir mejor, de forma más específica, diferentes tipos de cuerpos. Pero viene la de Rockwell B, Rockwell bola. El penetrador es una bola, Rockwell C, el penetrador es un cono de diamante. Un cono bien abierto que tiene 120 grados de apertura y tiene la punta redondeada. Entonces, de acuerdo con eso, este sistema de cuerpo no mide la dureza, sabemos que mide que significa 10, 9 y 8,5, pues del short sabemos que significa cada número, y del rojo, ¿qué significa? Son, digamos, se miden en unidades de penetración, cuánto penetró, pero se han separado, digamos, que son aproximadamente iguales a 2 micras parece cada uno, pero en realidad son grados rojos de dureza. Entonces no tienen unidades, no tienen el B o el C. Ese sería el Rockwell. El Brimel, que es la bola que usa Rockwell y el cono que usa Rockwell son mucho más chiquititos que la bola que usa Brimel. Y las cargas que utilizan son incomparablemente más chicas. Este suele utilizar el Rockwell C, suele utilizar cargas de 150 kilogramos. Imagínense la diferencia que admite. Después viene el Vickers, que también es un sistema entonces que mide la penetración. Entonces tiene unidades que son la fuerza que se ha hecho dividido por la superficie que ha dejado la superficie de B. Entonces, el penetrador de este es una pirámide de diamante.
una pirámide de diamante de base cuadrada. Entonces ustedes se imaginarán que cuando deja la huella, retiran el penetrador, la huella debe ser cuadrada. Entonces suele ser normalmente. O sea que en dirección perpendicular y en dirección longitudinal las figuras son diferentes. ¿No? Pero idealmente debería ser cuadrado. Entonces, como mide qué número es el número de Newton es la carga que se utilizó en kilogramos partido por la superficie de la huella de ese cuadrado. Entonces ya sabemos cómo es el número de cada uno, qué significa el número de Brinner, no, de Brinner no. El número de Brinner también es la más antigua de todas, probablemente la 2, le sigue la Brinner, y también la Shor, y después le sigue la Rockwell y después la. Aquí en la Brinner, que fue la primera, el profesor, el profesor Brinner, el sueco, que se dio este sistema de medida de esa escala. Entonces dijo ya el número de diversas debe ser la carga que hemos utilizado, partido por la superficie de la huella. En la superficie de la huella, como esta utiliza una bola de 10 milímetros de diámetro, las huellas también deberían ser circulares, una con huellas más, o sea, con círculos más chiquitos. ¿No? Entonces el diámetro pi por d al cuadrado, eso sería dividido en la carga P partido por pi por d al cuadrado, eso sería el número de. Entonces tiene unidades que son kilos por milímetro cuadrado, esta también, unidades kilos por milímetro cuadrado, están, ¿no? Unidades Rockwell, Rockwell C o Rockwell B, están solamente número y el sol número. Ya hemos dicho esto, está desarrollado por todo el mundo. Ahora, en muchos talleres, o sea, ¿a quién le interesa medir la dureza? En muchos talleres le interesa al que está haciendo las piezas y no quiere que se le desgaste antes del tiempo. Entonces, normalmente se suele pedir dureza cuando se ha hecho, por ejemplo, se está trabajando con un acero y después de darle forma, entonces para que la superficie sea dura, se va a templado. Entonces hay muchos laboratorios, hay muchos talleres pequeños que no tienen otros instrumentos porque todo significa dinero. Entonces, para empezar, no tienen instrumentos para medir la temperatura, que tienen hornito, o a veces tienen un mechero con un soplete que va calentando la pieza, que después le meten el agua, o sea, el temple sería la bajada de temperatura rápida, ¿cierto? Para crear dureza. Entonces ellos quieren ver si el bono de todo peso, porque han hecho el temple lo han hecho de esa manera simplificada, han tenido la pieza durante cierto tiempo caliente a un calor que ellos piensan que es el de alrededor de 2000, lo que necesita el temple. Y entonces ahora, una vez que han terminado de hacer el ensayo de dureza, lo que ellos quieren es saber si ha endurecido o no ha endurecido. Entonces, para eso, ellos deberían comprarse uno de estos pirómetros que hemos visto aquí, ya sean el Brinner, los Rockwell, los Vickers. Uno de estos tres deberían tener en el taller, pero es muy caro para ellos. Entonces, lo que hacen es, tienen limas para darle forma manual a las piezas de acero. Entonces, la lima actúa rayando, raspando la superficie del metal para darle forma.
Entonces, este es el más simple y más útil para tener una idea aproximada de la dureza, tenida por temple en herramientas o piezas cementadas, aunque esa es otra cosa, muchas veces, además de tentarla, se cementa. ¿Qué quiere decir eso? La dureza es proporcional al porcentaje de carbono que tiene el acero. Y si es debajo del 0,4%, entonces no va a agarrar aceite. Hay muchos aceros que se llaman los aceros dulces, que no tienen la cantidad de cemento necesaria como para que el temple actúe con el calentamiento infinito rápido. Entonces lo que hacen es la superficie la ponen en contacto con materiales que tienen alto contenido de carbono. Puede ser, por ejemplo, carbón, leña, y todo a buena temperatura durante un tiempo dado, porque este es una operación que no es de un momento a otro. O sea que va entrando el carbono, va entrando de poquito en la superficie del acero. Entonces, después de cierto tiempo ya se obtiene una pieza cementada que es más dura que el corazón de la pieza. Entonces, a esas también debes saber si realmente se han cementado. Si el contenido de carbono de la superficie en realidad es mayor que el contenido de carbono, porque puede haber pasado cualquier cosa, ¿no es cierto? Los mitos que lo pusieron no estuvo bien en contacto, no sé. Entonces, este ensayo de la luna no da un resultado numérico, sino que simplemente es apreciativo. Y se basa en que con cierta aproximación se puede admitir, todo el mundo admite, que las piezas a las que no raya la luna tienen una dureza superior a 60 RC, que es equivalente a 600 brillos con 700 bits. ¿Sí? 600 RC es el RC, aquí está 60. Este es el primero que se ha hecho, bits, el brillo. ¿Sí? Entonces, este es el que todos los demás se han adaptado sus números para que se parezcan a los del brillo. Entonces, si tiene más de 600 brillos, que quiere decir aproximadamente más de 60 RPC y más de 700 bits, entonces quiere decir que ya es cayó el tiempo y está duro. Ese mismo número brillo 60, 600, bits 700 y VPC 60, eso es lo que me interesa a mí. De acuerdo con el resultado obtenido, al tratar de limar el material, se puede decir si el temple fue exitoso o no. Entonces, si se implementó el ensayo a la lima, y sabrán todos los que por lo menos están asistiendo, pues. Después, dureza Bringer, ya saben lo que el sabor rueda y 2 de Runaway, el diámetro de mayúscula B, de mayúscula, son 10 milímetros y P suele ser 3.000, que son la tonelada, las 3 toneladas. ¿Sí? Entonces, para calcular la dureza del P partido por S, carga por cierta superficie de la huella. Pues si la superficie de la huella se puede, es más chiquitita, entonces hay que saber, podemos medir la huella, podemos medir el diámetro, ¿no? Y eso se llama, ese pedacito de cera que ha quedado grabado dentro del piso, dentro del metal, eso se llama un casquete esférico. Y podemos calcular matemáticamente la superficie de un casquete esférico.
Ahora, si logran medir, pero el durómetro Briner no tiene nada para medir la profundidad de hoyo. Pero si uno pudiera medir la profundidad de hoyo, entonces el mismo número sería pi partido por 3,1415, o sea, pi por h. Donde h sería la profundidad de la hoyo. Entonces sería kilos por minuto cuadrado. Como se puede ver en el gráfico más adelante, por procesos ordinarios recursidos con menos de 0,8% de carbono, entonces a partir de 0,8 y agarran dureza con tiempo. Entonces, hay mucha gente que compra acero de las ferreterías. Y los ferreteros no saben nunca qué están vendiendo. Si es un acero dulce, cuál es su contenido de carbono. Lo que le interesa a uno que fabrica maquinaria y equipo, le interesa saber qué resistencia tiene ese acero. Pero tampoco tiene máquinas para hacer pruebas de resistencia, se llaman pruebas de ensayo de tracción. No tienen una máquina que cuesta un montón de dinero para hacer un ensayo de tracción, pero una plancha que acabo de comprar, o la barra que acabo de comprar, una barra grande, digamos, de 10 milímetros, no de 100 milímetros, larga, de 6 metros, y ahí va a ir sacando para hacer algunas cosas. Entonces, tiene que tener algún método para saber qué tipo de acero es. Si el ferretero no sabe, algunos no saben. Entonces, la forma de hacerlo es este ensayo de Briner. Está comprobado que es proporcional si la dureza Briner, si hacemos un gráfico, uno de los ejes de dureza Briner, en otro de los ejes la resistencia a la tracción. Esta dureza Briner son kilos por milímetro cuadrado. Yo el vuelo. Y resistencia a la tracción, kilos por milímetro cuadrado también. Pero la sección transversal de la muestra con yo. Entonces, si hacemos este gráfico, vamos a ver que para los aceros, las relaciones son una línea recta. O si miramos con mayor detalle, la relación es en dos líneas, porque el material no es 100% de quema, proviene de la iluminación, lo estirado, lo que se dio. Entonces, en dirección longitudinal, la relación es una, en la dirección transversal, la relación es otra. Pero de todas maneras, está entre estos son sus tangentes, ¿cómo se llama? Bueno, 536, 533 son la pendiente de cada uno, ¿no? Luego, esta es más chica, no más grande, las medidas en dirección con dureza Briner. De aquí para acá, no de acá para acá. Por si acaso, este número y este están tomados desde aquí para acá. Esa parte. Entonces, esta es más chica que la otra. Entonces, la relación longitudinal tiene mayor resistencia que la dirección de la laminación. Tiene mayor resistencia que la dirección transversal a la laminación. Entonces, mucha gente, en lugar de comprarse la máquina de pureza, que vale mucho dinero, se compra un kilómetro de Briner. Y con el kilómetro de Briner le mide la dureza, lo multiplica por una constante y obtiene la tracción, resistencia a la tracción del material que acaba de comprar. No se olvida. Entonces, con eso, él ya sabe cómo puede operar con su propiedad. Se compra una máquina de dureza Briner
hace un ensayo de empresa en cero que ha comprado, y una vez que ha comprado lo multiplica por 384, 383, y obtiene un número que es 120, digamos. Entonces eso es la resistencia a la tracción, que es hacer. Entonces hay mucha gente que lo compra, o sea, compra eso y usa diversamente justamente por esta capacidad de ensayo. Se original, 3.000 kilos, una bola de diámetro 10. Aquí dice, las huellas de la bola de la múscula 10. Las huellas de minúscula van de 2 a 6 milímetros. 2 milímetros por material más duro. Mientras más duro el material, más pequeña va a ser la huella que deja, ¿no? Mientras más blando el material, se va a entrar al lugar, ¿no? Va a dar una huella más grande. Más chico, ya no puede material más duro, este sistema no puede trabajar, porque la bola se deforma y en lugar de bola y no ser bola, sino que ser una elipse. Y pierde la precisión al otro lado cuando es muy blando y tiene huellas más grandes que 6. Utilizando una bola de 10 milímetros, las huellas con diámetro menor que 2,7, que dice más preciso aquí, dice no dan indicación precisa de la dureza por la deformación de la bola. Es decir, que la cavidad que queda en el material ya no conserva semejanza geométrica con estos ensayos. Cuando nosotros queremos comparar números de dureza BIM diferentes, estamos contando con que la geometría de los dos ensayos era lo mismo. Entonces él dice, si el diámetro de la huella es más chiquitito que 2,7, ya no hay semejanza geométrica, o sea que los valores que se han obtenido no están comparables, son otros ensayos. Pero las condiciones geométricas deberían ser las mismas siempre. Entonces, esto es mucho. Se utiliza el diámetro 10 y carta 3000. La huella debe estar entre la cuarta parte del diámetro grande, o sea, 2,5, mayor que y menor que 10 entre 2, va a tener una lectura perfecta. Ahora, pero el problema de las bolas que dejan un cuerpo, el material se está ensayando, entonces no se puede ensayar piezas, se ensayan siempre textiles. O sea que junto con la pieza, pues se hace una pieza especial solo para hacer la cuerda. Pero lo que es normal, a un pedazo de material, del mismo material de la pieza, se le hace todo lo que se le hace al otro. Y entonces, en ese momento, la cuerda de dureza se le hace más efectiva. Entonces, ahora se han ideado, y por esa razón se han ideado algunas modificaciones hacia este sistema, de medición de dureza lineal, que consiste en usar una carga más chica y un diámetro más pequeño. Entonces, lo que hacen es utilizan una relación de carga aquí, que es peso del tensor partido por el diámetro de la cuadrado, verifican distintos números. Entonces, para la serie se usa un número de carga que da 30, que es 1000 partido por 100, ¿no? Dice cuadrado. Para hacer pruebas en dos oscilatones, se utiliza el número de 10, el número 5, relaciones de plomo de escáner
mucho más bonitas que los clásicos. Aquí hay una relación de todo el campo de fuera de los materiales con relación curiosamente. Aquí a la derecha suya, a la izquierda suya están los aceros, los recocidos, los aceros, que son los elevados de los recocidos, como quedan dos, están los templados. Entonces los templados llegan con 600 y los recocidos están debajo de 200, 150. Recocidos quiere decir que se os ha puesto de horno y se os ha dejado enfriar lentamente. O el normalizado, que no está por ahí, que así en estado normalizado deberían vendernos en un territorio. Esos son los aceros, con julio al 30. Con julio al 10 son bronces y metales, que son elecciones de oro. Entonces, las elecciones de cobre están entre 50 y 100. Con julio al 10. Después siguen las julio al 5, aleaciones de aluminio y aleaciones de aluminio. Y entonces van desde 25, número de diversa venían hasta 100. Esta van de 50 hasta 200, de 150 a... Aquí, estos materiales, estos metales, se llaman metales antifricción. Antifricción que se utilizan para revestir el descanso de un eje. O sea, el eje que gira, va a estar girando todo el tiempo, tiene que estar apoyado, por lo menos tener dos apoyos. Y tiene tendencia a desgastarse en los apoyos, porque todo el rato está pensando en frente contra los materiales del apoyo. Entonces eso, primero para evitar que sea un rozamiento metal-metal, le pone grasa, se le pone aceite, para que se constituya una película que va entre los metales. Disminuye así el rozamiento y por tanto el desgaste. Y la otra posibilidad es también que se utilicen un recubrimiento de unos 2 milímetros o 3 que viene encima del descanso de un material que es sumamente largo, que se llama antifricción, que vienen aquí a las acciones de forma mecánica. Entonces tienen dureza de nivel muy pequeño. Aquí está esta escala, ya ven que no es de 10 a 100, tiene la misma distancia de 10 a 100 que de 100 a 1000, y de 1000 a 10.000, ¿no? Todavía no se exageró. Y la misma distancia, esto es una escala, pero entre el 10 y el 20, el 20 y el 30, el 30 y el 40, no son los mismos. Sin embargo, de 10 a 100, de 100 a 1000, de 1000 a 10.000, son la misma distancia. Pero es multiplicado por 10, ¿no? Pero del 10 al 20, 20 al 30, 30 al 40, son cada vez más chiquitos. Entonces esto lo se utiliza, se llama una escala logarítmica. Entonces la vertical es una escala logarítmica. 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300. Con estas constantes dimensiones normalizadas, aquí tenemos un cuadro que nos ayuda a cambiar la escala. ¿No? Por ejemplo, si usamos constante carga 30, aceros, en lugar de usar el 30 por 1000, 10 por 1000, podemos usar 5, 750, están calculados todos con una ecuación, o 2,5 o 187,
Entonces esto ya es más soportable, ¿no? Para las dosis y la toma, ¿sí? Pues no es 30, son 10, otro por un diámetro de 10, que corresponde una tonelada. Y pues va bajando a medida que va disminuyendo ya. E incluye la cinta. Esto es para reacciones de aluminio. Y la básica es de bolas de 10 milímetros con cargas de medio tonelada. Y ahí para abajo. Y finalmente las artificiales, que son de 10 a 250. Entonces a una bola de 10 hay que ponerle encima una carga de un cuarto de tonelada. Y bueno, ¿cómo decidimos cuál usar? Bueno, también usar, entonces ahí está este cuadrito que nos ayuda a eso, y dice espesor de la pieza, o sea que si nuestra pieza es muy delgadita, no le podemos poner una bola de 10 porque se va a pasar hasta el piso, ¿no? Si tenemos una pieza con una plancha de 2 o 3 milímetros, probablemente la huella va a ser más grande que eso, ¿no? Entonces, este gráfico sirve para ayudarnos a decidir. Aquí tenemos el espesor de la pieza, una pieza muy delgadita de 1 milímetro, una pieza delgadita de 2 milímetros, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 milímetros. 8 milímetros es más o menos la cinta. Y en el eje vertical están los distintos materiales. Está el acero, el 150 o 450. Eso es lo que puede ver. De julio a las 10, de 60 a 180. Para 5, sí, con todos los materiales aquí. Entonces, si nosotros tenemos una pieza que tiene un cierto espesor, por ejemplo, 4 milímetros, y este es de aluminio, entonces nos vamos aquí. Si nosotros tenemos una pieza de 40, de 4, estamos en posibilidad de usar una bola de 5. ¿Sí? O sea que buscamos dónde está nuestro punto. Si tenemos uno de espesor 2, espesor 1 y esperamos que su dureza vaya a ser 350, pues estamos ahí, podemos usar una de 5 para no hacerle más daño al material. Pero si usamos una de 5, tendría que mejor una más pequeñita. Esa sería la forma de utilizar este gráfico, para encontrar nuestro punto. El espesor de nuestra pieza, bien, contra nos espera. Ahora, si nosotros esperamos que pesa 20 y salió que pesa 15, y salió que pesa 12, estamos en 5, entonces para 20 podría ser bien una bola de 10, pero para 8 ya no. Entonces tenemos que cambiar, usar una bola de 5. ¿Sí? Entonces, esto es esperado, pero también es lo que ha resultado. Si esperábamos 25 y salió 15, pues tenemos que ver qué pasa con el cambio. Y buscar un nuevo punto con 15. Y ver dónde está. Entonces, si resulta que queda fuera de la zona, tenemos que repetir el ensayo con una nueva bola y una nueva fuerza. Porque eso quiere decir que se han estado midiendo el material, han estado midiendo la bola del durómetro, o sea, de la dureza del durómetro, de la base del durómetro, que es una base dura de acero. Entonces, el número que ha obtenido no es el correcto. Bien, si nosotros somos para una pieza muy delgadita, somos una carga muy grande
y usamos una bola muy grande. Entonces vamos a traspasar la pieza que era muy delgadita. Y en lugar de medir la dureza de esa pieza delgadita de 1 milímetro de espesor, vamos a medir la dureza de la pieza, de la mesa en la que está puesta esa pieza. Pues todas estas cosas de repente dan también para preguntar a la gente que atiende a las casas, ¿no? O sea, para qué sirve este gráfico, cómo se usa, explique, dice con este, con este, con este. Se pueden preguntar muchas cosas, a ver si me estoy atendiendo o estoy durmiendo. Tiempo de mantenimiento de la carga también. Brinner tiene tiempo de mantenimiento de carga, pueden ver aquí, para 0 de 10 a 30 segundos, para oscilaciones 30 segundos, para las relaciones enteras, además que son antificciones 3 minutos, para 3 minutos hasta, y ahí levantar, se levanta se quita la fuerza de penetración, se quita la bola y se mide. Y eso debería ponerse así. Aquí H de 10, 2000 y 30. Donde 10 sería el diámetro de bola, 2000 la carga de penetración y 30 el tiempo actual. Así debería ponerse. Sobre todo cuando conoce. Cuando es el normal, no se pone nada. Cuando se encuentra H. Pero nosotros vamos a poner 5, o 5, 250, cargan 250 y 30 segundos. Entonces, se quita el penetrador, la bola, y se mide, se ve entonces con este instrumento tiene un microscopio para que tiene el ocular, el objetivo que está rayado en milímetros, lo que nosotros para ayudarnos a medir el diámetro de bola. Entonces requiere primero requiere que nosotros trabajemos la superficie de la huella bien unida. Y segundo, necesitamos también que el obrero que va a hacer la medición sepa algo de esto. Y por eso pueda leer en un microscopio, o sea que tiene requerimientos del personal que va a hacer el ensayo. El Rockwell apareció recién en 1934 y el ensayo dice, esta resistencia apareció porque aparecieron muchos materiales que eran más duros durante la guerra antes del 24, Primera Guerra Mundial. Aparecieron muchos materiales que eran más duros que lo que había antes. Entonces el Brinner ya no se los pedía. Para medir la dureza de los materiales, entonces apareció este ensayo. Y el Rockwell entonces utilizó dos penetradores. El Rockwell B, que utiliza una bola, y la carga de penetración va a ser 90 kilos. O sea, la carga se va a multiplicar en dos etapas. Primero, una precarga de 10 kilos, chiquitita. Se le va a añadir a esa carga de 10 kilos, en cuanto llegue, se quede parada la aguja, se le hace coincidir con 0. Y enseguida se añade el resto de la carga, que serían 90 kilos si el penetrador es de bola, 140 si el penetrador es de cono. Entonces, para materiales blandos se utiliza una carga de 100 kilos y para duros 150.
Una vez que se ha llegado a que la aguja se detenga, se levanta la carga adicional y se lo deja solamente con la carga eléctrica. Entonces, en ese momento se lee, porque no tiene, se lee la dureza. Entonces, lo que está, como aquí se lo puso el 0, y ahora estamos midiendo de 9 en 10 minutos, solo estamos midiendo la diferencia entre la penetración con precarga y la penetración con carga total. Ustedes tienen que tener en cuenta que una parte de la deformación, o sea que la huella, la deformación, tiene dos componentes, un componente elástico y un componente plástico. El componente elástico se va a recuperar en cuanto le quitemos la fuerza y la bola, y va a desaparecer. No así el componente plástico. Entonces lo que queda una vez que se retira el pensador es solamente el componente de penetración plástica. Entonces se lleva el ensayo de esta manera. Primero se pone en contacto la pieza de ensayo con el diamante, que es un cono de 120 grados. Se le pone una canita de 10 kilos y entonces hay una pequeña penetración, gran parte de la cual probablemente es elástica. Y en ese momento movemos la cera de manera que quede justo con la aguja en cero. Una vez que hemos hecho eso, aumentamos, si es un material puro, aumentamos una carga de penetración de 140 kilos para que haya ese efecto total. Y una vez que se detiene esta aguja, quitamos los 140. Entonces, con los 150 bajó hasta aquí. Cuando quitamos los 140, subió hasta aquí. No subió todo, no volvió hasta abajo. No, porque parte de la deformación era plástica. Entonces no volvió totalmente, se volvió solo hasta C. Y ahí se ve. Esa es la dureza que se ve. Tanto la dureza B como la dureza C. Esto se mide en una esfera que tiene el diámetro. Entonces te dice, la dureza local B tiene que leerla en la escala de afuera, utilizar el 0 de la escala de afuera. Si está con foco el C de cono, tiene que utilizar la escala de adentro, etc. Hay instrucciones bien precisas de donde no hay caso de perderse. El operario que lleva a cabo esto basta con que sepas, ¿cierto? Ensayo. Aquí se limpia la superficie de ensayar con mínima luz de aclarito. Esta limpieza mucho menos exigente que la de brillo. Esta porque hace una precarga y dice que la precarga siempre para tomar en cuenta todas las irregularidades que pudiera tener la superficie inicial. Entonces, con el esto, cuando se para la aguja, se pide la carga adicional dentro de la precarga y se le da la superficie directamente ahí. Ventajas que tiene, y ya pueden ver la cuenta de las ventajas que tiene. Aquí el gráfico que no está muy bien hecho. Hardness Bringer, H quiere decir dureza, hardness. La Rockwell ya no lleva. Hardness Rockwell C ya no puede ser mucho. O sea, no lleva la H.
Si no, roto el 6, roto el superficial, eso. Y esto entonces brilla. Entonces, la profundidad de penetración de la brina y la rota en el ensayo original, 0,25 milímetros. La roca puede ser como una chiquitita, es la punta del cono, 0,13 milímetros, la mitad de la B, la roca de la línea. Y todavía la tercera parte de eso, la tercera parte de eso, 0,045 de la roca superficial, que es una escala especial para materiales que tienen la superficie endurecida. Porque claro, si nuestro inventador, nuestro penetrador, también se llama inventador. Entonces, si eso se pasa, si nosotros tenemos aquí la primera capa delgadita, endurecida, con algún procedimiento, y nuestra medida se pasa por abajo, entonces está midiendo una dureza que no corresponde, porque está midiendo material blando y material duro. Entonces, tiene que usar un tipo de dureza de medición que sea la más delgadita para que no se pase. Para esos niveles especiales. Entonces, las escalas de diversos datos en estas todas, tienen la cantidad que hay. Las que habían original son las B y las C. B con bola y cola. Sí. Carga precarga 10, 3, y carga total 100, 150. Aquí se usa aquí más abajo. Después esto con bola. Y ahora fondo, definición de tierra. Las superficiales, todas estas son superficiales. Las tres primeras de cono de material duro, y las otras tres son de bola, de un disecado, lo demás pequeñito. Entonces tienen una precarga de 3 kilos y la carga total de una décima parte de las otras. ¿No? Dice, ahí está el 45. Aceros encordados, avanzados y herramientas cilíndricas. Entonces nosotros tenemos que saber todavía las chafas de usar. Lo mismo tiene para el material blanco. No se le pone acero blanco con bola. ¿Y qué sigue ese ensayo Vickers? Que como dijimos debiera dejar una huella de cuadrados redondo. Usa también un microscopio como el objetivo redondo para que miramos también los diagonales. Lo que calcula en realidad P partido por el número de ingresos de P partido por el al cuadrado con una constante. Porque en realidad era la dureza de Vickers era de la fuerza P partido por S, donde S es la superficie de la huella. Entonces, como no medimos la superficie de la huella, se ha transformado en P partido por P al cuadrado, donde E es el promedio de las diagonales.
pero tiene una gran ventaja. Si bien es más exigente en todo, Vickers, pero tiene, por la forma que tiene su conmutador, es siempre comparable. Y mire, entonces, yo no necesito una Vickers, yo no necesito tener tantas categorías, tantos casos, ¿no? Y no nos perdemos. Tiene que ser un especialista para, si bien no se necesita un especialista para manejar, pues, pero sí para elegir. Aquí, todo lo que yo quiero hacer es, tiene semejanza con esto. Los otros han perdido o se han hecho especiales para que no se pierda la semejanza con esto. Este, en cambio, por la forma del penetrador, siempre tiene semejanza geométrica, entonces, y además las cargas que utiliza son de 1 kilo a 120 medidas. Y el normal utiliza 30. Cuando el tiempo de aplicación son 15 segundos. En la, se debe especificar la carga y el tiempo. Y adicionalmente, entonces, este ensayo, Vickers, tiene una escala de micro durezas, donde está midiendo, miren, la carga de 1 a 100 gramos. 1 gramo. Esto es la mosca y un poco más, no sé, no por ahí andar. La mosca tendrá 1 miligramo, entonces las cargas son de 1 gramo hasta 100 gramos, se utilizan como un microscopio. O sea que se dirige la punta del penetrador, se lo dirige con un microscopio óptico para ir a pesar justo el componente de la estructura cristalina que yo quiero que ellos quieren medir. O sea que esto significa que podemos hacer ensayos cristalográficos, podemos hacer ensayos científicos. Con este ensayo de limpieza pueden ensayarse todo tipo de materiales y formas, incluyendo chapas integradas, cimentadas, mezcladas, con movimientos superficiales, etc., teniendo como uno de esos campos su preferente aplicación de las durezas mayores a 500. Por sus características, se utiliza además en estudios de investigación científica. También se hicieron por ahí programas que nos ayudan a medir la distancia de las diagonales. Este también es una comparación más entre las huellas de HB, HRC y HB corta. Este es un nivel para la profundidad en minutos. Entonces, esta es la prima de 10, entre 1000. Más blando, más duro. Por eso líquidos. Este tipo de los líquidos. Pero aquí este es un muy blando, los líquidos 100. Entonces deja esa huella, que era casi 1 milímetro de huella de profundidad, 0,95. El que sigue es el Benel, la mitad, 5,750. También queda una huella muy profunda. Y el Benel, el otro, 2,587. Este de aquí. Después están también, estos son Benel, este de aquí es el 2,6.
su profundidad. 0,15, 0,18, y estos de aquí son bits. Estos son bits 45 y estos bits 15. Muy pequeñita la profundidad del mar. Eso, pueden leer los detalles en el tubo de vidrio marcado del 0 a 100. Entonces tiene un cuerpo de prueba, que tiene un martillo de diamante, y de acero tempado de diamante, que se larga después de cierta altura y se hace rebotar en el cuerpo que se pone. Uso un luchador frecuente de los luchadores de gruesa y tiene aceros represivos y normalizados, los más blanditos. Lo que uno encuentra en la industria normalmente es el brinco. Cuando no tienen brinco, tienen dos B, de boda. Y si no, los medios usan bits. Para aceros de construcción, ese día se templan y se hacen el anillo. Estos son aceros para construcción de máquinas. También lo mismo. Normalmente Brenner, sino Rockwell y para herramientas, aceros de herramientas, templados, que son acero. Entonces el Brenner desaparece. El Rockwell también desaparece y aparece el Rockwell con todas las letras. Piezas cementadas y mezcladas, que esas piezas, además de ser duras, muy duras, tienen una capa endurecida muy delgada, de algunos micros, porque la penetración, por favor, ¿cómo se llama esa penetración? Rato me empieza a acordar, la penetración es muy apetito. Entonces, estas tienen una capa endurecida muy delgada, las buques, roco superficial y roco seco. Lo que más encuentra uno es líquido. Si no, el roco superficial, porque tiene las capas muy delgadas. Si no, el mejor. Piezas tomadas con ayuda que utiliza estructura cristalina en el microscopio. Entonces, esto es en la microbiología. No hay estructura cristalina en el microscopio, la microbiología es solo puede ser líquidos esto. Piezas de polvo duro. Superficies muy duras de gran masa con superficie muy fluida. Lo único que suele encontrar uno es esa lección. Aquí yo creo que se ha acabado, aquí hay un dibujo. Aquí, mira, esta mesa, movimientos, operar movimientos, y cabezal permite cambiar el objetivo con el penetrador para ver. Algunos de estos indicios que tienen que medir la distancia entre este punto y este, la distancia entre este punto y este, sumarlas y dividirlas entre dos. Si hay mucha diferencia, entonces se rechazan. Y aquí entonces está el penetrador y además está el objetivo para leer, para mirar. Esto debería ser una superficie muy fina. Como se ha agrandado mucho, a pesar de que está bien pulida, se ven las rayas en la superficie. Esto de aquí es un diámetro rojo. Lo que veis, ¿sí?
este el trabajo que esa Lucas intentó. Este es un brillo, un poco, ¿no? Este aquí es kilómetros cada de catálogo. El centro, el video portátil, que combina un dispositivo de impacto, o sea que este trabaja para impacto. Le da un golpecito con una punta de contacto interna de carburo y de tungsteno. ¿No? El tungsteno y tiene un procesador de datos. Calcula automáticamente los valores de diversas Vickers, Greenland, Joplin y Short. Proporciona automáticamente el valor de conector. Otros equipos, entonces ahora pueden seguir. Se va a ver empezado antes. Pincel de la belleza. Que tengo ventaja que hemos visto muchas cosas. Vamos a ver cómo es esto aquí. Y siguiendo con las hileras. Compartir de nuevo. Primero aquí sonido. Utilizar el clip de video. Esto de aquí. Aquí el tutorial. El inicio. El que se inicia. Vamos a ver. No tiene sonido. ¿Ustedes tienen sonido? Pues, no estamos mal. Hoy no soy. No se escucha el sonido. No estamos. ¿Escucha el sonido? ¿Está escuchando el sonido? Sí, se escucha usted, pero del video no. Tiene que desilenciarlo el video, ingeniero, está silenciado ahí en el volumen. ¿Cómo? Está silenciado el video, tiene que apretar ahí en el volumen, está silenciado. Apriétalo eso y se va a aparecer el audio. Lo veo yo aquí. La parte de abajo donde dice pause, a la volumen. Hoje nós temos como mediador, né, vai estar respondendo a essas perguntas, o Nelson Cunha, né, está lá no home office. Tá? Cada vez respondendo essas perguntas, né, nós também estamos trabalhando com a segurança, né? Entonces, esta es la presentación del Lembrando, mismo hoje tem assistente a nossa live 100%, né, vai receber no final certificado de participação. Nós já um delay na transmissão, né? Responder as perguntas, o próprio delay da imagem, né? Então, nós vamos estar respondendo, mas nós estamos esquecendo vocês, não. Qualquer dúvida, vai interagindo aí no chat,
Professor, verifique se o vídeo está bom, se o som está ok, né? Talvez tenha uma... Ingeniero, el video está pausado y no se escucha O pessoal el audio del video. vai Para que está viendo el video. ¿Qué pasa? ¿Quién estaba hablando? El video está pausado, parece. No se mueve. No se mueve. estar do meu lado aqui também, falando que está tudo ok. Então, Se quedó el video pausado, ingeniero. Se escucha un audio, pero el video no reproduce. espero que vocês gostem do que nós vamos Ora. apresentar hoje aqui. O tema perguntas, Sigue pausado el video. né, falar. Marcos já estava trabalhando nessa No se ve el video. escala, né? No, sigue pausado. Sim, mas a princípio, né, ela é indicada como HS. Aparece pausado. 1919, a mais conhecida aí, né? Que é a Sigue pausado el video. Solo se escucha un audio nomás. em 1919, Bien, vamos a cortar entonces. criaram a escala Rockwell, né? Também conhecida como HL, né? A indicação de escala HL. 1925, líquidos e microvídeos, através do Sandland, eles criaram a escala. E uma das Vamos a comenzar de nuevo. Voy a compartir. A ver si ahora queda bien. responder as perguntas, Muy bien. o próprio delay da imagem, né? Então nós vamos estar respondendo, não é que nós estamos esquecendo vocês, não. Resistir a uma força a ele aplicada, né? Então você está vendo aí o rapaz puxando o burrinho aí, ele resistindo e a resistência a essa penetração nós consideramos como a dureza do material, né? Então a escala representa o nível de resistência quando o material está aplicando uma força para deformar outro, né? Então é basicamente dessa forma que se mede dureza. E os ensaios de dureza, né, numa cronologia, em 1900 o J.A. Brinell ele concebeu a escala Brinell, né, de penetração e conformação. E ela é indicada pela escala HB, né, isso em 1900. Aqui não é uma máquina da época, né, mas é só uma referência aí de um sisteminha. Shor, né, então, a escala Shor foi concebida em 1907 por Albert Shor. Mardel já estava trabalhando nessa escala, né, que depois ficou como Shor, em 1895, né, e ela é indicada como HS. Em 1919, a mais conhecida aí, né, que é a Rockwell, né, então foram os irmãos Hugh Stirling, em 1919, criaram a escala Rockwell, né, também conhecida como HR, né, a indicação da escala HR. 1925, Vickers e microvickers, através do Smith e de Sandland, eles criaram a escala Vickers, também de penetração e conformação. A Knupp, também de penetração ou conformação, o Frederick Knupp, a escala HK, né, e a Lieb, de impacto, em 1975. Eu também vou tentar criar uma escala Valentin de dureza, né? Quem sabe aí em 2025. Nos ensaios de dureza, uma das principais características é a força, né? A carga de medição. Então, aqui tendo uma escala, né? Um teste de força, né? Em newtons, né? Nós podemos ver as escalas de durezas diferentes, onde ela se comporta. Então, a Brinell, ela está aqui embaixo, né, uma força, né, aliás, desculpe, uma força, uma carga alta, né? Já o Rockwell, né, já é uma carga menor, Vickers menor e microvickers menor ainda, né? Então, está relacionada, as escalas estão bem relacionadas com a carga de atuação do indentador
na peça, né? Na peça em questão, está medindo. E os identadores, né? Também, além da carga, o diferencial são os identadores, né? Então você tem os identadores short, Olha, João Martinho, que tem pontas diferentes, né? E também tem as molas, né? Que efetuam a carga diferente. A Vickers, que é piramidal, né? Então o identador Vickers é uma pirâmide de 136 graus quadrada. Brinell se faz a escala, né? A medição, desculpa, o ensaio, né? O ensaio de dureza com os identadores esféricos. A escala Rockwell com pontas de diamante também temos as pontas esféricas. E a Knupp, que é uma pirâmide alongada, né? Um pouco diferente da Vickers, né? Ela não é quadrada, ela é alongada, né? Falando tudo isso, né? Qual o ensaio de dureza a utilizar, né? Isso é uma dúvida, né? Então nós temos aqui um bloco de motor pesado, um virabrequim, peças pequenas, né? Bornes, parte de mola, válvulas, disco de freio, borracha, pneu. Qual escala de dureza eu devo utilizar, né? A primeira indicação é a do desenho, né? Então, o desenho ele vai te trazer as informações necessárias para você utilizar a escala de dureza correta, né? Então, qual ensaio você vai utilizar? Mas e quando não temos a indicação no desenho? Né? Então, quando você não tem a indicação no desenho, complica um pouco qual ensaio utilizar. Mas aí nós temos algumas parâmetros a serem observados para se escolher a escala mais adequada, né? Então, através do tipo de material, né? Então, aqui eu estou trazendo bronze, latão, aço. Então, uma das seleções é quanto ao material. A forma da peça é importante, né? Então, você tem bloco de motor, então você tem peças grandes, peças pequenas, né? Peças diferentes formas, né? Então, você também tem que adequar esse tipo de ensaio, né? O que é mais apropriado. E também o tipo de aplicação, se é solda, cimentação, têmpera, né? Então, se criou um guia prático, né, de seleção de ensaios de durômetros. Você encontra esse guia prático nos nossos catálogos, né? Então, nossos catálogos de produtos, na linha de dureza, nós temos esse guia prático, né? Obviamente, um norte para você selecionar. Então, nós temos aqui os mais apropriados e os razoavelmente apropriados, né? Então, por exemplo, a parte de plásticos, nós temos também, também é medido numa escala Rockwell e na escala Shore, né? Se a forma da peça que você vai medir também é importante, se ela folha fina, né? Navalhas, então você também tem que adequar a escala de dureza, né? Um ensaio de dureza através da forma e também o meio de aplicação. Então, com tudo essas informações, você pode ter um norte aí para selecionar a escala de dureza mais adequada, né? Mas vamos imaginar que você tenha esse conhecimento, você já sabe qual ensaio você vai utilizar, né? Então vamos para as boas práticas, né, de ensaio de dureza, né? Então vamos pegar primeiro o ensaio Shore, né? Então os equipamentos basicamente são esses modelos, né? Estão aqui do meu lado esquerdo, deixei aqui na mesa. Quando eu voltar vivo, vocês podem ver, tem, né, os analógicos e os digitais, né? Os modelos de haste longa. Esses são o típico modelo de ensaio Shore, né? E o que você tem que visualizar, né? Então, a primeira coisa é a escala, né, correta, né? Então, cada identador tem uma forma diferente para a escala, né? Então, Shore A, Shore B, Shore C, né, Shore D. Então, você tem uma escala e a força também da mola, né? Então, é sempre importante. Não é você pegar um durômetro, né? Ah, esse é Shore e você vai medir. Você vai ver que a ponta dele é diferente e a carga também é diferente para os tipos de ensaio, né? Então, outra coisa importante, manter o equipamento sempre calibrado, né? Faça um estudo de frequência. Então, você tem os padrões de dureza Shore, sempre manter o equipamento calibrado, né? Fazer uma verificação, né, diária, semanal, aí você tem que fazer um estudo de frequência, conforme o seu uso. E tem que ter uma atenção no posicionamento. O principal é a posição, né? Então, aqui nós temos uma peça, né? Uma peça, um polímero, e você quer
medir através do durômetro Shore. Aí você tem que colocar ele paralelo, né? Ele não pode ficar inclinado, você vai ter um erro de medição. É bem simples, você mede manualmente, então você pode ocorrer esse erro de posicionamento. Para você minimizar essa situação da influência do operador, existem alguns acessórios de posicionamento. Às vezes você não tem como colocar esses acessórios, né? Você pode utilizar uma furadeira para quê? Para você, como é a mola dentro do equipamento que faz, você pode tecer ele sem problema nenhum, ou utilizar esse sistema onde você fixa o durômetro nesse suporte e faz a medição, né? Então você diminui a influência do operador nesse tipo de medição. Outro ensaio que é o LIB de impacto, né? Então aqui é um equipamento, né, da Mitutoyo de medição de dureza por impacto, e ele trabalha de que forma, né? Então, através do coeficiente de velocidade de avanço e retorno multiplicado por μ, conforme a seleção de material. Então, você seleciona o material, se é aço, se é alumínio, né? Então, conforme esse coeficiente de retorno, né, ele consegue fazer a medição de dureza na escala LIB, né? Então, aqui você vê a aplicação dele invertido, né? Esse equipamento da Mitutoyo, o HH411, ele pode medir invertido, pode medir pela lateral, né? Então, às vezes você tem a ideia de que você tem que sempre medir ele nessa posição, né? Então, as principais considerações que você tem que fazer na hora que você for medir com um sistema LIB, né? Um ensaio LIB, né? Com equipamento durômetro LIB. Primeiro é selecionar o martelo de impacto correto. Você vê que tem vários tipos de martelo para furos, né, para áreas externas, para pequenos vãos, né? Então, selecionar ele corretamente. Manter o equipamento calibrado. Isso aqui é um padrão, né, de durômetro LIB, né? Você vê que tem uma massa grande. Por quê, né? Você tem que consultar sempre as características técnicas do equipamento, né? E atenção no posicionamento do martelo. Também a mesma situação do Shore. Você tem que deixar ele sempre 90 graus, né? Tentar o máximo, né? O ideal é que ele fique 90 graus da peça que você vai medir e não inclinado, né? Então, normalmente você vai ter na especificação técnica de um durômetro LIB o peso mínimo e a espessura mínima do material a ser ensaiado, né? Porque como ele trabalha com massa, se você tiver pouca massa da peça, né? Ou uma espessura muito pequena, ele não consegue ter uma medição confiável, porque ele volta, né? Então não tem massa, ele não consegue medir corretamente. Então ele é apropriado para peças de grande massa, né? Então, por exemplo, até chapas você pode medir, apesar dela ter, por exemplo, isso é uma aplicação bem comum desse tipo de equipamento. Você trabalha com chapas, né? A mesma chapa, né? Então ela acaba criando uma massa, né? Então você consegue medir, apesar de ser uma folha fina aí, né? Um laminado de certa forma fino, você consegue ter uma medição bem precisa, né? Então, para carcaças de máquinas, peças de grande porte, estampos, né? Então, são peças que você não consegue levar até um durômetro, né? Se não for através de cortar o material e levar num durômetro de bancada. E ela também tem uma conversão para as escalas, né? Tem dentro do equipamento você pode converter o resultado LIB, Vickers, Brinell, Rockwell-C, B e Shore. Os durômetros Vickers, né? Então eu coloquei aqui os Vickers, Micro Vickers e também o ensaio Knupp, né? Então esses são os tipos de equipamentos para medição de ensaio, né? Aliás, o ensaio Vickers, né? Então você vai ter os indentadores aqui e as objetivas para você visualizar o seu ensaio. Então qual os cuidados que você tem que ter, né? Então os equipamentos que usam carga de 1 kg, eles convencionaram o seguinte, são chamados de Vickers, e abaixo de 1 kg a força, micro Vickers, né? Então, sempre, na medição de dureza, você tem que sempre limpar a superfície de apoio, né? Quando você começa a trabalhar com equipamentos estacionários, né? Quando você vai no laboratório, no chão de fábrica, uma das influências grandes aí é a limpeza das faces, né? Ela tem que estar bem paralela.
Sempre utilizar um padrão para verificar se o equipamento está correto. E a medição, o ensaio Vickers é através da medição do comprimento, da largura da pirâmide, né? Então, eu tenho um visor aqui, ele pode ser óptico, né, ou uma objetiva, ou pode ser através de monitor. Então, você tem que ter a visualização, né, no visor muito clara e os ajustes da linha. Essas linhas não podem estar tortas, né? O equipamento deve estar bem instalado, né? Um suporte estável e nivelado. Você tem que nivelar ele, deixar ele bem numa posição nivelada e numa mesa bem estável, né? Então, os ensaios Vickers, né, muitas vezes, assim, ó, o Osmar está me dizendo aqui que travou e eu vou voltar 2 slides, só um minuto. Qual o slide, Osmar? Vickers, ok. Eu estava aqui no livro, então eu vou voltar 2 slides. Me falaram que travou um pouco a apresentação, né? Então, o ensaio LIB é para peças de grande porte, né? E entrando aqui na linha Vickers, né? Então, eu estava falando dos durômetros Vickers, né? O ensaio Vickers, qual você utiliza o identador e mais lentes objetivas para fazer ampliação do dentador, né, da marca na peça, para que você faça a medição das diagonais, né? Então, para o ensaio Vickers, sempre selecionar a carga correta, né? Os equipamentos, né? Então, convencionou-se que os equipamentos que usam carga acima de 1 kg a força, né? 1000 quilos aí, são chamados de Vickers, e abaixo de 1000 microvickers, né? Então, sempre que você utilizar um equipamento estacionário, limpa a superfície de apoio, tem que estar bem paralela, né? É importante. Faça uma verificação padrão, ver, né? Ver como está o sistema, está trabalhando ok. E principalmente para a medição, é importante você ter o ajuste das linhas de medição, né? Possa ser visto claramente, né? Não pode ter sujeira na lente aqui, né? Você está fazendo a observação das linhas que você vai colocar na marcação, né? O equipamento deve ser instalado no suporte estável e nivelado. Pessoal, tá ok aí? Vamos seguindo. Então, para os ensaios Vickers, né? Então, e microvickers, como são cargas baixas, né? Muitas vezes você tem que utilizar embutir o corpo de prova, né? Então, é necessário em algumas peças fazer esse corpo de prova, trabalhar esse corpo de prova, né? Então você embute, coloca ele numa resina, corta, né? Faz um polimento, né? Tem que ter um bom embutimento, né? Tem que ser bem feito esse embutimento, né? E as faces têm que estar paralelas, né? O embutimento não pode estar dessa forma aqui, senão você vai ter erro, né? Na medição, né? Então a amostra tem que estar lisa, sem irregularidades, sem oxidação ou partículas estranhas, né? Qualquer camada de óleo tem que ser retirada, né? Então, às vezes, é necessário também um dispositivo, né? Para eliminar a instabilidade. Então, aqui nós estamos mostrando alguns dispositivos para medição Vickers e microvickers, né? Alguns para colocar os corpos de prova, né? Aqui para colocar chapa, enfim. Tem que estar muito estável, né? E também você tem que ter uma ampliação adequada para a medição, né? Então, eu já vi alguns casos, você fazer a indentação, mas você não tem a objetiva adequada para fazer a ampliação, você cria um problema de erro de medição, né? Das linhas paralelas, né? Então, é sempre importante ter ampliação adequada ao tamanho da indentação que vai ser feita, né? Então, aqui é o dentador, né, piramidal quadrado, e é essa a imagem que nós gostaríamos de ter numa medição Vickers ou microvickers, né? Então, ela é calculada, né, o microvickers é calculada com base no médio das duas diagonais, né? Então, você mede nesse sentido e nesse sentido. A média, você vai avaliar a escala
Vickers, né? Você vai ter a escala Vickers, né? Quando a diferença entre essas duas linhas for maior que 5%, é melhor checar a medição. Você pode estar com problema, né? Então, aqui a deformação da impressão, da pirâmide, tá vendo? Quando você tem uma impressão dessa forma, você está tendo, mesmo que seja no padrão, né? Se for no padrão, é pior ainda, né? Então, aqui embaixo eu escrevi aqui, ó, se for no padrão mais que 5% do comprimento, você pode ter um problema no equipamento de teste, né? Então, pode ser o indentador, está com algum problema, enfim, não está paralelo ali, não está 90 graus. Então, quando você tem essa imagem na indentação, você tem que estar desconfiado que tem alguma coisa ali errada, né? Então, um bom acabamento da superfície permite uma medição limpa das diagonais. Então, aqui nós temos uma imagem clara, né? Então, um bom polimento, né, acaba também ajudando para que você tenha uma imagem clara, né? Aqui é uma imagem opaca, né? Você vê, pode ser que tenha até um problema do indentador aqui, não sei ao certo, né? Mas assim, pode ser polimento, você vê, aqui você não vê quase riscos, né? Aqui você consegue ver uma maior quantidade de risco na imagem, né? Então, provavelmente tenha sido a rugosidade, né, tá alta aqui, né, o polimento não ficou muito bem feito, né. Então, no trabalho de acabamento, outra coisa importante, né, quando você está polindo a peça, né, você tem que tomar cuidado com o processo de aquecimento ou resfriamento do seu corpo de prova, né, para não alterar as características da peça que se quer medir, né. Então, você tem que tomar tanto cuidado para criar uma boa superfície, mas também você tem que tomar cuidado para não alterar as características do corpo de prova. Outra coisa importante no ensaio Vickers, Micro Vickers Equinope, né, é a espessura, né? Então, a espessura da camada ou a espessura da peça que você está medindo, né? Então, a camada de dureza, né, você não consegue ver ela por cima, né? Então, você tem que tomar cuidado, né? Você tem que sempre considerar, quando você não conhece a camada de espessura desejada, né, você tem que tomar cuidado com a carga, né, que você está exercendo. Você tem que mudar, às vezes, a carga. Você tem que ter uma indentação perfeita, mas você não pode, às vezes, tem que mudar para que você não rompa a espessura, né, de dureza que você quer visualizar. Então, isso é muito importante. E o operador tem que checar o ângulo de indentação, né, na hora que você está fazendo as medições, né? Você percebe que para você ter uma ampliação maior aqui, fica muito mais fácil para você fazer a aproximação das linhas de medição, né? Quando você tem a indentação menor, então tudo isso você tem que considerar na hora que você está medindo o ensaio, né? Fazendo o ensaio Vickers, Micro Vickers, né? Então aqui o erro de medição, tá vendo? Tem um sistema óptico, você pode ver no monitor, você pode também transferir a imagem, né, colocando uma câmera na visualização e trazer isso para o monitor, né? Mas tem que ficar bem claro, né, que aqui nós temos um exemplo, aqui tem o cálculo, né? Então, se você tiver, no caso de 700 HV, né, e o comprimento da diagonal de indentação é de aproximadamente 28 microns, né? Se você tiver um erro na posicionamento, né, na medição aqui, né, na visualização, né, se eu tirar meu óculos lá e não conseguir visualizar corretamente, e for mal interpretado em 1%, né, então mais ou menos 28, né, a dureza VIX mudará em 14 HV. Né, então o operador, nesse caso, desempenha um papel muito importante. Né, isso quando está na mão do operador, né, quando ele tem que fazer esse ajuste. Quando você tem um equipamento automático, né, que ele faz a detecção de borda, aí é outra história. Né. No ensaio Vickers e Micro Vickers, você tem que também se atentar pela distância de indentação. Né. A maioria das vezes na medição Vickers, Micro Vickers, você faz uma série de medições, que às vezes você está fazendo uma camada, né? Então você faz mais de uma medição no mesmo corpo de prova. Né? Então a distância entre os centros dos indentadores tem que ser 3 vezes o diâmetro. Né? Então a diagonal, né? Você tem as duas diagonais. Então na profundidade ele tem que ser por 7, né? Dividir por 7, né? Tem que ser o ideal, seria 7. Um sétimo do diâmetro da média, né, das duas diagonais, e a distância entre centros, na hora que você está fazendo a indentação, né, vamos imaginar que aqui é o corpo de prova, né, então na lateral teria que ser entre centros 3 vezes D, né, e da borda 2,5D ou mais. Né.
E a espessura da camada, né, então ela tem que ser 1,5D ou mais, né? Então se for menos, você tem uma grande chance de romper a camada aí, ou a peça, né, dependendo da espessura da peça que você está medindo, né? Isso aí é boas práticas, né, de medição. Isso aqui é para aço, liga de níquel, liga de titânio, cobre e liga de cobre, né? Claro, para outras materiais, né, que são, por exemplo, chumbo, vamos dizer assim, mais maleáveis, né, mais moles, vamos dizer assim, você tem que a distância difere também. No caso da distância entre centros, então 6 vezes D, né, sempre diagonal média, né, e 2 vezes meia, né? Por quê? Porque o material ele escoa, né? Então ele é mais mole, ele escoa, então você tem que considerar também essa distância, né? E quando a distância recomendada não pode ser adotada, né? O que nós falamos até agora são distâncias recomendadas. Então, quando você está medindo um corpo de prova, né? Então, e você quer saber essa camada, né? Muitas vezes você tem a camada de dureza, ela não é homogênea, né? Então você tem que ver até onde ela consegue chegar na especificação do produto, né? Então você tem que manter um distanciamento, né? Então, de cada medição. Então, o que é feito é um zigue-zague, né? Então, você vai medir em zigue-zague ou na diagonal, né? Então, você vai medir na diagonal, quando você está medindo a peça na face, né? Entonces, ya saben que tiene aquí un lindo video con muchos detalles sobre lo que es la soldadura. La vean va a estar aquí en el cuadrillo correspondiente. ¿Ya? Como se ve, también existen equipos portátiles de mesa. Además, se ha incorporado el CNC para controlar movimientos de los kilómetros de mesa, lo cual los hace aptos inmediatamente para incorporarlos a las líneas de producción. Como se puede ver al final del video, que se puede mirar, prueba de dureza de ocurre. También la pueden mirar área 210. Ensayos de dureza. Cuáles se puede utilizar en material plástico, las fotográficas, que las piensen un poquito, las vean, bien cuadro, etcétera. Procesos de fabricación de materiales, el día prácticamente vamos a llegar hasta aquí. Quería que vean la sintetización, proceso sintetizado, que es muy interesante y que es un proceso enormemente utilizado en la fabricación. Se utiliza para la fabricación de herramientas, de carnudos y también de cerámicas, pero es ampliamente utilizado como podemos ver aquí. Entonces quería que veamos esto antes de que nos separemos y que esta tarde pues nos juntemos en el Cristo para ver este asunto que nos está pegando a todos, que es el de hacer una vez. Metal powders used for parts production can be a combination of various elemental particles or pre-alloyed powder. If elemental powder is used, each of the ingredients that will comprise the desired part are mixed in proper proportion into a uniform blend. With pre-alloyed powder, the proper proportion of ingredients is already present in each particle. In either case, additives such as binders and lubricants are usually added. The powder is then consolidated in molds or dies, shaping and densifying it into a compact of the desired part. At this point, the part, or compact, is in a green state, where the powder particles are just lightly joined together. In this state, the parts have a so-called green strength, which is usually only sufficient for handling purposes. The parts are then transferred to a sintering furnace. During sintering, parts are heated at a temperature below the melting point or range of the base metal, but high enough to metallurgically bond the individual particles.
Sintering further densifies the parts, increasing strength. Aparecen Final part density is extremely important. Although controlled porosity is required and achievable for certain parts, estamos por encima. the performance of structural parts increases directly with increasing density. The common methods of consolidating and shaping metal powder for parts production include mechanical pressing, injection molding, and isostatic pressing. Most parts are made by mechanical pressing and sintering. Parts are usually small to moderate in size and can be simple or complex in shape. They can be very thin or thick and can also have one or more levels, shallow or deep holes, and various other details. Parts produced by mechanical pressing can be net or near net in shape and have very close tolerances. Part production rates are high, from several hundred to thousands of parts per hour. In mechanical pressing, the powder is automatically gravity fed into the die of a mechanical or hydraulic press and consolidated to a specific density. Pressures of 10 to 60 tons per square inch are created by the vertical action of an upper punch or by the double action of an upper and lower punch. Pressing is typically at room temperature, although elevated temperatures can also be used. Core rods are used inside the die to control formation of holes parallel to the direction of pressing. If the part being made is thin and uniform in height, the powder can be pressed from one side by the upper punch. When that punch withdraws, a lower punch raises the part out of the die. The part is then ejected by the wiping action of the powder feed chute, which also wipes powder for the next piece into the die. Ejection from the press can also be accomplished using automated handling equipment. The density of pressed powder tends to decrease along part height as the distance between the compacting punch and die increases. To produce more uniform density, thick parts are compacted by a set of upper and lower punches. After pressing, parts are transferred to the sintering furnace. Sintering furnaces include preheat, high heat sintering, and cool down zones, each having a controlled atmosphere. Depending on the base metal of the part, the atmosphere of the sintering furnace may be endothermic, which is composed mainly of hydrogen, nitrogen, and carbon monoxide. Exothermic, which is composed of nitrogen mainly. Dissociated ammonia, which is hydrogen and nitrogen. Or entirely hydrogen, vacuum, or inert gas. To ensure proper sintering, the heating rate, maximum sintering temperature, time at the sintering temperature, cooling rate, and furnace atmosphere must be closely controlled. Desinteresado. No, no se muere aquí. Nada. Parece. Parece. No. No.
esto está hecho a propósito con casco para que tenemos una idea. Varios cientos, pero aquí. Como vuelve desencadenar la pista del sol. Thanks for watching. Bien, nosotros vamos a terminar aquí. Ahora terminamos el que quiero que lo veamos con calma, lo que queda interesado porque realmente interesante. Y de repente voy a presentar un examen. Entonces lo vamos a ver el lunes. Y nos vemos entonces antes del lunes, esta noche, con los que vayan a la reunión de Cristo. Espero que sean todos. Disculpe la lista, por favor. ¿Qué pasó con la lista? Creo que no me llamó a mí. No, Entré un poquito tarde. no te llamé. Creo que difícil. Daza Moraire, no te llamé. Sí, Daza. Sí, a mí también, ingeniero. No estaba. Yo entré igual. En mi lista, todos los que están en la lista los llamo. Mi lista no tuve nada de llamar a además somos repetidos. ¿Quiénes son? Daza, Martínez, ingeniero. Daza Moraire, no está. Y Daza. Dice que llegó temprano y que no lo llamé. Miren, pues, Martínez, Martínez, ingeniero. mejor no acostumbrarse a mentir. Decir, por favor, que soy yo. Conde también, ingeniero. Ya, ¿quién más? Gracias, ingeniero. ¿Alguien más? Conde. Venegas, con Venegas. ¿Quién? Rivero. Rivero, que me corta la chica. Rivero, Almar. Sí, sí, ingeniero. ¿Y a quién más? Venegas, Conde, con B Jonathan. grande. Venegas, con B grande. Uchani, por favor, ingeniero. Miela, ¿quién más? Uchani, Uchani con H. H. FGH. Después de Huanca viene Uchani, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Cada una. Conde Jonathan. ¿Quién? Conde Jonathan. Con. Solo necesito una película. Con. ¿Qué más? He puesto a Cortés, ¿no? No se me echaba con. ¿Qué más? Listo. Entonces, hasta la noche. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Me van a decir, no me puse presente persona. Muy bien, hasta la noche y hasta el lunes. Chao. Hasta luego.